Bienvenidos. La guerra Israel-Irán tiene en tensión al mundo entero. No vamos a detenernos a lo largo de la próxima hora en describir más los ataques, los horrores que se han visto, los argumentos que se han esgrimido, sino en tratar de entender la profundidad de este conflicto y lo inevitable que era el ataque de Israel a Irán. Inevitable, sí. Ronnie Kaplan, que es uno de los voceros del gobierno israelí, explica por qué. Nosotros les pusimos también a nuestros socios y a otros elementos de la comunidad internacional un plan secreto que tenía la autorización del régimen iraní para ensamblar estas 15 bombas atómicas en cuestión de días y básicamente esta es la razón por la cual salimos a esta operación, ¿no? Imagínate qué pasaría, no me quiero ni imaginar, pero qué pasaría si estos misiles balísticos que lanzó Irán todos estos días a Israel tuviesen una ojiva nuclear. Es por eso que salimos a esta operación, para prevenir este tipo de situaciones, y no vemos este ataque nuestro como una agresión, sino que lo vemos como un acto de supervivencia. Nosotros atacamos antes que ellos tengan la capacidad de atacarnos. Vera a su manera llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. ¿Ya escucharon la razón? Y se ha descubierto que es cierto, lo verán a lo largo del programa. Estaban a punto de terminar el ensamblaje de 15 bombas nucleares. Va a ser para venderlas a otros, ¿verdad? Porque le han declarado eso y otros estados circundantes a Israel, no solo la guerra, sino la decisión de desaparecerlo. Esa es parte de su leitmotiv, de su consigna, de su constitución en muchos casos. El embajador de Israel en nuestro país aclaró, quizá para tranquilizarnos, que estamos ya en la fase final de este choque. Estamos en el último momento, estamos en el minuto 90, si hablamos de fútbol, antes de que Irán llegara a tener una bomba nuclear. Irán está enriqueciendo uranio para un grado militar desde hace muchos años. Paralelamente, Irán está desarrollando y construyendo misiles balísticos, misiles de cruceros, drones como fueron lanzados hoy en día hacia Israel. Pueden, por ejemplo, ver el informe integral de la OIEA. La ONU está controlado por países que cualquier proyecto de resolución que les van a dar, si es contra Israel, van a votar a favor. Nosotros estamos perdiendo en la Asamblea General de la ONU antes de que empiece el juego. Y las cosas están interconectadas. Hablamos de Irán hace un momento y tenemos que hay más cosas que decir. Por ejemplo, la involucración de Irán en América Latina. De esto Saad Sarit nos habló hace un año, quizá más. Nos dijo que habían agentes infiltrados enviados por Irán que gracias a la política migratoria del Ecuador habían ingresado aquí y estaban alentando atentados, subversión, sedición. Bueno, se probó que era cierto, se capturó a un par de ellos. Entonces, el embajador no está inventando. Con un dato adicional que quisiera añadir. Ecuador tiene un gran yacimiento de uranio, desde hace rato, en la zona del Cenepa. La magnitud y la repercusión no se conoce todavía, pero no es nada pequeñito. Entonces, ¿cómo entender la posición de Israel?
Para explicarlo, hemos invitado durante la siguiente hora a su cónsul honorario en Guayaquil, Gad Goldstein. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Hace casi un par de años nos acompañó en el estudio, cuando antes lo desarrollábamos en el barrilito, el ingeniero Gad Charninsky-Sheffi, quien tiene un Master en Business Administration del IDE de Ecuador, un Bachelor in Science en Civil Engineering de Rochester Institute de Nueva York. Es vicepresidente ejecutivo y representante legal de Corporación El Rosado desde diciembre de 2007. Cónsul honorario en Guayaquil, ya mencioné, ha sido director de construcciones y proyectos de Corporación El Rosado, ha hecho pasantías en el Departamento de Diseño Estructural de Cubelis Associates en Boston, y entre cursos tiene inversión global y sucesión familiar. Ingeniero, gracias por su tiempo y su disponibilidad. Gracias a usted, Carlos. El hecho de estar rodeado de enemigos no es una fácil justificación para Israel para decir: yo ataco porque nadie más me quiere proteger. Es una justificación, pero creo que si hacemos un poquito un recuento histórico muy corto de lo que ha pasado, Israel fue atacado el 7 de octubre por uno de los proxies de Irán. ¿Proxies significa qué? Son brazos que actúan, brazos militares o milicias que actúan, son financiadas y son impulsadas por el gobierno de Irán. Ok, fue atacado el 7 de octubre del año antepasado, 2023. ¿Y? Correcto. Y se demostró que la estrategia de Irán para destruir a Israel era ahorcarla con un, si se puede llamar, un anillo de terror. Entonces Israel tenía hacia el norte, en Líbano, al Hezbollah, tenía en la franja de Gaza al Hamas, en Yemen, que queda al sur, a los hutíes, al noreste tenía a Siria con el gobierno de Assad, y así sucesivamente tenía todos estos proxies militares o milicias que eran financiadas por Irán, ahorcando a Israel. Terroristas realmente. Terroristas realmente. Bueno, fuera que fueran combatientes convencidos, ¿ok? Cuando Israel es atacada el 7 de octubre, en uno de los, que lo comentamos en esa época, de los grandes fracasos de la inteligencia de Israel, Israel ahora podemos ver que decide desarmar ese anillo de terror que había en su alrededor. Primero se encargó de destruir al Hamas, que todavía no ha terminado, pero en su capacidad bélica está muy, muy disminuida. Luego hizo una operación, la famosa operación de los Vipers en Líbano, que terminó con el colapso del Hezbollah. Eso llevó a la caída del gobierno sirio de Assad. Se preocupó de atacar los grupos terroristas en Yemen que disparan cohetes balísticos contra Israel, y finalmente llegó el momento de atacar a la cabeza de la culebra, o a la cabeza de los tentáculos del terror, que es Irán. Qué bueno que usted hace esta secuencia de antecedente, porque usted dice destruir ese anillo y empezaron por Gaza. No han acabado con Hamas, usted mismo lo reconoce, y lo que han hecho es destruir Gaza. Han muerto más civiles inocentes que milicias terroristas. Entonces, ¿qué sentido tiene ese tipo de defensa?
Bueno, la estrategia militar uno puede ahondar mucho en esto, pero se ve que Israel está atacando primero lo importante y después primero lo urgente y después lo importante. ¿Cuál es el problema de la Franja de Gaza? Es una población muy cercana a la población civil israelí, donde construyeron kilómetros de túneles, donde estas milicias tenían miles de cohetes que podían alcanzar en cuestión de segundos las poblaciones civiles. Ya. Todo eso lo sabemos, ingeniero, y se probó. Sí. ¿Ya? No es invento. No. Pero el precio de destruir con eso era acabar con todo lo demás. Si el mundo hubiera encontrado una forma de que Israel haga esto de una manera más sencilla o menos dolorosa para todos, hubiéramos vivido en otro mundo. Otra gran verdad, y vamos a explorar eso. En otra parte, esas declaraciones del embajador, dice que, y creo que María Clara tiene una pregunta al final sobre eso, que más de 120 países votaron contra Israel la última vez. Entonces, sin justificar la reacción de ellos, todos los mecanismos que se han tratado de apelar, inclusive una intervención directa de los Estados Unidos, negociaciones, etcétera, no han funcionado. No han funcionado. Creo que la vez anterior yo referí que tuve el honor de cubrir el primer intento de paz entre el mundo árabe e Israel que hubo en noviembre de 1977, si no me equivoco, cuando se reunieron Anwar el-Sadat y el presidente de Israel, en esa época era... Begin. Menachem Begin. Ok. Tantas décadas intentando un proceso de pacificación que con algunos vecinos se ha conseguido, pero a otros la ha exacerbado. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube. De ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV. De paso, Vito, feliz cumpleaños. Ayer ya pasaste los 60 por fin. Canal 15 de Vito TV 709, si quieren alta definición. Y en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta, canal 9, solo allá en Manabí. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias. Gracias a RTV estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Se conectan 40.000 hogares a través de estas cableras para ver nuestro programa a esa hora. Carlos. Se unen 5.000, 7.000 más a través de Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, en Riobamba, también es 89.3 FM. Desde allí para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. De las cosas más impresionantes que se ha visto últimamente es esta, en que alguien grabando la caída de misiles de Tel Aviv y uno cae justamente frente a él. Bueno, esto circuló en redes sociales prolijamente y van a ver ustedes qué es. Bueno, solo son imaginables las escenas ocurridas después de ese impacto. Una persona que estaba grabando la caída de misiles de Irán en Tel Aviv. Y nunca se iba a imaginar que exactamente al frente, en el mismo edificio, impacta uno, se va la energía eléctrica. No puedo distinguir lo que hablan en su idioma. Felizmente la persona que estaba grabando, entre comillas, no paró la grabación, pues no fue que no quiso, sino que seguramente perdió el control de su celular. Y gracias a eso, tienen ustedes
una idea de la dimensión de la guerra. Ingeniero, ¿nunca se imaginaron que el escudo protector podía ser tan vulnerable? ¿Qué pasó? No, Israel no es que nunca se imaginó, nunca se imaginó que iba a ser tan efectivo. ¿Es al revés? Es al revés. O sea, ¿eso que vemos es de los pocos que pasa? Sí, en esta última lanzada de misiles desde Irán a Israel, hay un récord histórico, primeramente, que estamos hablando de misiles balísticos, son misiles que andan a velocidades... Hipersónicos. No sé si son hipersónicos, son muy rápidos, suben hasta la atmósfera, hay imágenes en redes sociales de cómo 100 kilómetros arriba los han destruido ustedes. Interceptados fuera de atmósfera, son extremadamente grandes, algunos de los impactos son de piezas de misiles que caen. Las cabezas de estos misiles, algunas llevan hasta 1 tonelada de explosivos. 1 tonelada de explosivos. Y aún así se ha parado sobre el 90% de los misiles enviados. La otra clave también están que les mandan tal cantidad simultáneamente que es imposible darle a todos. Van 300 de una sola. Exactamente, mandan en oleadas de decenas o de cientos, y a eso hay que sumarle que mandan cientos de drones, drones suicidas, que los hemos visto tanto ser usados por el ejército ruso contra Ucrania, y de esos hay una efectividad hasta ahora del 100%. En derribarlos. En derribarlos, no llegan al territorio israelí. Ok, veamos algo más, María Clara. Este fin de semana precisamente se entendieron mucho mejor las razones por las cuales Israel atacó a Irán, y el siguiente material lo detalla perfectamente. Irán reveló en 2015 sus ciudades misiles subterráneas donde guarda cohetes poderosos, pero ¿qué tan avanzadas y peligrosas son realmente? Esas ciudades no son una amenaza, la amenaza son los cohetes que están almacenados ahí. Y no es algo muy avanzado, o sea, no hay una tecnología avanzada en esas ciudades. Informes como International Defense Analysis e Iran Watch confirman que Irán lleva décadas construyendo complejos subterráneos para misiles, enterrados entre 50 y 500 metros bajo tierra según el sitio y su función. Esa profundidad hace que su destrucción sea difícil, pero no imposible. Los misiles deben salir a superficie para ser lanzados y en ese momento pueden quedar expuestos. Se necesita unas bombas que solamente los americanos los tienen, y también los americanos tienen que usar el avión B-2 para atacar esos túneles, o abrir unos hoyos que están sobre la tierra para que se puedan disparar los misiles. Una vez que se dispare el primer misil, ya sabemos dónde atacar. Así que el poder de atacar y hacer algún daño sí existe, pero es muy complicado destruirlo totalmente. Hasta ahora, estas ciudades no se han utilizado para lanzar misiles. Los ataques recientes de Irán en 2025, realizados principalmente por la Guardia Revolucionaria Islámica, se han llevado a cabo desde otras ubicaciones fuera de estos complejos subterráneos. Ni Israel ni Estados Unidos han atacado directamente estos túneles. Aunque solo Estados Unidos cuenta con la tecnología para penetrarlos, no ha realizado operaciones contra ellos. Las ciudades misiles existen, son resistentes a los ataques, pero no invencibles. Cosa contraria es Irán. Irán dirige sus ataques a Israel principalmente a zonas densamente pobladas, es decir, a población, con lo cual lo que están buscando es matar cada vez más ciudadanos y que eso genere una ola de rechazo o por lo menos no de apoyo a la guerra declarada por Netanyahu. Y de hecho, en algunos sectores se lo ha visto así. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Primero que esto es algo nuevo también para Israel, porque esta es la primera guerra contra un país que Israel tiene desde 1973. Es la primera vez que vamos a ver al poderoso ejército de Israel luchar una guerra simétrica y no una guerra asimétrica. Y eso también lo estamos viendo con el paso de los días. Recién estamos en el 4.º día en el comportamiento de la gente. Esos videos que enseñaron hace un rato de la gente filmando los misiles, ya no los vas a ver porque la gente entendió que hay que ir a los refugios y esto no es un juego. Cuando cae un misil de 1 tonelada, los estragos son impresionantes.
en un radio muy grande. Por eso mismo me sorprende la cantidad tan baja de muertos que ustedes declaran. ¿Es de estrategia o eso es así? No. Una última ciudad, una que se llama Bat Yam o algo así, el impacto de un misil hipersónico casi voló una manzana, muertos 10. Israel es un país formal y donde el periodismo es libre y no hay cómo esconder las cifras, no son mentira, cada vida se cuenta, se recuerda y se honra. O sea, el número bajo de bajas, valga la redundancia. Relativamente bajo. Relativamente bajo, sí. Hace bien usted en hacer la aclaración. Yo lo decía con relación al volumen del ataque. Se explica porque la gente no está en sus casas, pues. No, en Israel hace muchos años hay una estrategia o una reglamentación constructiva. Y entonces en las casas hay refugios antibombas que han demostrado ser muy efectivos porque hasta ahora prácticamente el 100% de las bajas es porque han estado fuera de los refugios. ¿Todo el mundo vive sobre un refugio o tiene cerca un refugio? Todo el mundo tiene o un cuarto que es un refugio dentro de su casa. Si no, hay un cuarto en el piso donde vive. Si no, hay un refugio comunitario en el edificio. Y si son los lugares más viejos, hay un refugio comunitario. María Clara. Cuando volvamos, lo que Benjamín Netanyahu anticipó hace pocos días y que se ha cumplido, así como el sorprendente daño en la capital de Israel tras el impacto de misiles hipersónicos. En la defensa de su existencia, Israel ha incurrido sin duda en excesos y errores, pero sigue comportándose como lo que es, una democracia. Sin embargo, lo que evita ahora una guerra nuclear puede generarle una reacción solidaria con Irán de Pakistán. La ONU y las superpotencias han sido incapaces de garantizar la extinción de Israel. Ese pueblo no se va a inmolar una segunda vez aunque arde el planeta entero. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados. La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el Puerto de Aguas Profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos con el ingeniero Gad Goldstein Sheffi. ¿Qué digo? Gad Charninsky Sheffi. Es que el otro Gad que conozco es Goldstein, disculpe. Gad Charninsky Sheffi, ¿se pronuncia? Correcto. Ya, cónsul honorario de Israel, analizando la guerra Israel-Irán. De paso, muy mala confusión la mía. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlaces, sí, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV,
En Zapping es Canal 41 y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal principal y página de noticias tan pronto concluye. María Clara. Proseguimos. Al comenzar esta nueva guerra entre Israel e Irán, el primer ministro Benjamín Netanyahu anticipó lo que hemos visto cumplirse en estos días sobre los cielos de Teherán, la capital de Irán. Imágenes de televisión chilena para ustedes. Hemos allanado el camino hacia Teherán. Muy pronto verán aviones israelíes, la Fuerza Aérea Israelí, nuestros pilotos sobrevolando Teherán. Atacaremos cada sitio y cada objetivo del régimen de los ayatolás. Y lo que han sido hasta ahora no es nada comparado con lo que les espera en los próximos días. Enseguida vamos a hablar con Gabriel Ventasgal, quien tuvo la gentileza de atendernos el viernes pasado en el debate de Radio Centro, pero antes vuelvo a la perspectiva histórica que hizo Gad Czarniński al comenzar el programa. Usted reseñó cómo el 7 de octubre del 2023 fue un poco el desencadenante de todo esto y las secuencias de enemigos que fueron neutralizando en Líbano, en Yemen, en Jordania. Eso significa que Israel no renuncia a una guerra permanente. Cuando atacaron Gaza, dijeron que no van a parar hasta extinguir Hamás. Hamás es inextinguible por razones múltiples que no cabe aquí mencionar. Es decir, ¿ustedes son imparables? Israel lo único que busca es paz, pero este año que estamos recordando los 80 años de la liberación de los guetos del Holocausto en Europa, las palabras de never again, nunca más, retumban como nunca. Y Israel, aparentemente el mundo no entendió que cuando dijo que iba a terminar con Hamás, se refería a toda la pirámide de terror que había sobre Israel. Esto era no solo Hamás, se refería también a Hezbollah, que era conocido como el hermano mayor, y era también, ahora sabemos, Irán, que eran los financistas y los ideológicos detrás de este anillo de terror que existía a nuestro alrededor. Gabriel Ventasgal, desde enero del 2010 hasta ahora, es director en Israel del programa de Public Diplomacy Hatzat Hasheni, que se dedica a tender puentes entre Israel y el mundo de habla hispana. En función de eso, ha sido guía y anfitrión de algunos periodistas que han estado in situ para conocer de cerca la realidad que vive ese país. Ahora, Gabriel, bienvenido. No hemos entrado en una fase de la guerra que en vez de cortarla, la va a ampliar, puesto que Pakistán acaba de declarar que si se produce un ataque nuclear contra Irán, ellos serán los encargados de mandar las bombas nucleares que sí tienen contra Israel. A ver, primero pedirle a tu productor que baje el volumen interno, porque los estoy escuchando a ellos, si no te escucho a ti. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Resulta que las declaraciones de Pakistán hay que tomarlas con pinzas. Es más que nada algo declarativo. No olvidemos que Pakistán es un país y una potencia sunita, mientras que Irán es chiita. Y entre ambos grupos de musulmanes no se aman, al contrario. O sea, lo considero algo más declarativo. No veo la posibilidad real de una escalada a nivel internacional que vaya hacia algo parecido a una guerra mundial. Porque ¿quién puede realmente socorrer a Irán? Rusia. Rusia tiene intereses muy grandes en no meter a Israel en la guerra contra Ucrania. Ucrania no le ha facilitado a Israel, no le ha facilitado a Ucrania ni cúpula de hierro, ni otros drones inteligentes que posee, y Rusia ha permitido que Israel actúe de forma libre. Entonces no veo eso, pero sí veo dos opciones posibles. La primera, que Israel no solamente ataque las centrales nucleares de Irán, sino que también empiece a amedrentar y amenazar al régimen. O sea, por ejemplo, no descarte que dentro de una semana hablemos que Israel atentó o atacó a Ali Khamenei, el líder de la Revolución Islámica de Irán.
Y lo segundo que puede ocurrir es que a fin de cuentas Estados Unidos termine el trabajo de desarmar nuclearmente Irán, atacando principalmente la central de Fordow, que es una central que para poder atacarla necesitas bombas, penetra búnkers, que solamente tiene Estados Unidos. Voy a lo segundo, que se cree lo más probable. De hecho, hay versiones extraoficiales de que Netanyahu ya habría pedido esa ayuda con ese tipo de bombas o misiles que tienen los Estados Unidos capaces de penetrar muy abajo en la tierra, o de aviones con ese tipo de despliegue. Y tendría Israel una justificación en pedir la intervención para acabar rápido con la guerra que otra vez amenaza con prolongarse más de lo que se tenía previsto, qué sé yo, 7, 15 días. ¿Es responsable por parte de Israel hacer ese pedido? Yo creo que el Estado de Israel ha decidido que las guerras de Israel la tienen que combatir ellos. No sabemos todavía el daño sustancial que se hizo a la capacidad nuclear militar que tiene Irán. Es de suponer que se hizo un daño grave. Y además otra cosa, en este momento la aviación de Israel tiene control total sobre el suelo iraní, sobre el cielo, perdón. Es decir, que le puede continuar haciendo un daño sustancial. ¿Cómo lo vamos a notar eso? Bueno, a medida que avancen los días y veamos que Irán dispara menos misiles balísticos, significa que les ha dañado su infraestructura. Creo que Israel no le va a pedir a Estados Unidos, pero sí lo va a coordinar. Y tenemos que tener en cuenta que dentro del Partido Republicano de Donald Trump hay fuerzas aislacionistas muy fuertes que no quieren que Estados Unidos se meta en ningún conflicto, y creo yo que la postura de Trump y de Rubio es asegurar vía militar el desarme total de Irán de sus capacidades nucleares militares. Mil gracias, Gabriel. Qué importantes las precisiones que acaba de hacer desde allá mismo. María Clara. Y en Israel sí hay acceso a los medios de comunicación mundiales, por los cuales esta nota, la siguiente nota de Radio y Televisión Española, puede recoger la amplitud de los daños causados por el bombardeo de Irán, cosa pues que no sucede en ese país islámico. Rescatistas israelíes buscan supervivientes entre los escombros. Israel ha sufrido esta noche los ataques más duros. Las sirenas no dejaban de sonar. Y la cúpula de hierro, su sistema de defensa antiaéreo, no daba abasto interceptando misiles. No solo de Irán, también de Yemen, que por primera vez se ha unido a su aliado en la represalia contra Israel. Ciudades como Tamra y Bat Yam se han llevado la peor parte. Hay edificios residenciales reducidos a escombros. Distintos líderes israelíes han acudido al lugar para lamentar la muerte de civiles. Los heridos ya superan en total los 300. Numerosos israelíes acuden a hospitales para donar sangre. Porque estamos en guerra, dice este hombre. En un país acostumbrado a que la llamada cúpula de hierro los proteja, muchos están en shock por la dimensión de los daños. Netanyahu no tiene intención de parar. El ejército israelí ha emitido una orden de evacuación a los iraníes que se encuentren cerca de instalaciones militares y de armas. Además, junto a objetivos nucleares, extiende los ataques a intereses energéticos de Irán, como esta refinería en llamas a las afueras de Teherán. Lo que dice la periodista española es cierto. No estamos acostumbrados a ver que Tel Aviv o Israel sufre ese nivel de impacto, que es mínimo comparado con la amplitud del ataque, pero máximo con relación a lo que pasaba ahora. ¿Y qué del impacto económico? ¿Puede aguantar Israel? Casi digo su país. Usted es nacido aquí, ¿verdad? Ya. Pero Israel es mi país. Explíqueme eso. Qué hermoso. O sea, yo nacido en el Ecuador, soy ecuatoriano, pero Israel, la tierra de Israel, es mi país. ¿Cómo logran ustedes ese sentido de pertenencia tan importante? Porque para un judío la tierra de Israel es esencial, desde los ritos, desde las creencias, desde el día que nacimos hasta el día que morimos. Qué hermoso. Y eso un poco explica la unidad y la defensa en torno a esa causa, que es más que un país. Israel es una causa más que un país. Volvamos a eso. Le decía que si están en capacidad económica de aguantar un long-term war, una guerra con todos tanto tiempo. Sí.
La respuesta es sí. Obviamente hay un impacto económico-social muy grande en Israel. Israel es un país que no está diseñado para guerras de mucho tiempo. Ya tenemos desde el 7 de octubre del 2023, casi por cumplir 2 años, en el cual el impacto social es enorme, incluso más grande que el impacto económico. Pero Israel es un país con números económicos increíbles, tiene un ingreso per cápita, un GDP per cápita 10 veces mayor al del Ecuador, un poquito más de 10 veces, como 12 o 13 veces mayor al de Irán. Es un país que está muy avanzado en su economía, en su infraestructura, y la gente de Israel, el común de Israel está listo y está decidido de esta guerra ganarla. Hay que estar allá, estuve una vez, hay que conocer amigos judíos, tuve muchos en el colegio americano cuando estudié, y hay que estar cerca de personas como el padre de Gad para aprender a valorar, entender y sobre todo respetar eso. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más sobre la situación que se vive en la guerra Israel-Irán. En la defensa de su existencia, Israel ha incurrido sin duda en excesos y errores, pero sigue comportándose como lo que es, una democracia. Sin embargo, lo que evita ahora, una guerra nuclear, puede generar una reacción solidaria con Irán de Pakistán. La ONU y las superpotencias han sido incapaces de garantizar la extinción de Israel. Ese pueblo no se va a inmolar una segunda vez, aunque arda el planeta entero. Se vio en el espejo de Ucrania. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Lo que hoy te parece imposible, mañana puede ser tu mayor logro. No importa dónde vengas, cuáles sean tus miedos o tus circunstancias. Esta conferencia y esta experiencia están diseñados para ayudarte a redescubrir tu fuerza. Fuerza para mostrar que el cambio no solo es posible, sino inevitable cuando decides creer en ti y en aquello que realmente te define. En la conferencia Hazlo Imposible vamos a trabajar juntos para que descubras reflexiones, herramientas que puedas utilizar en muchos aspectos de tu vida. Y me encantaría que te unieras a este viaje de mejora, crecimiento y evolución. Porque tu magia está ahí, esperando que la despiertes. Si lo que has oído te ilusiona, me encantaría verte. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan entre 2 y 15 mil hogares a estas plataformas para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Tenemos también reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Carlos. Bienvenido, Ricardo Carrión. ¿Está disponible? ¿Está conectado? Carlos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo nuevamente. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cuáles son las implicaciones para la seguridad mundial
que tiene la guerra Israel-Irán hasta ahora, como la hemos visto? Bueno, Carlos, quisiera empezar, esto se remite al 2006, a una operación que tuvo secreta, que ahora por supuesto es desclasificada, para dañar un tipo de malware y que Irán de alguna manera no incremente este sistema de uranio que tiene para bombas nucleares. Pero volviendo a su pregunta, yo creo que las implicaciones son limitadas en cuanto a potencias mundiales como Rusia o China, porque hay muchos intereses políticos de por medio, pero sin duda Estados Unidos tiene mucho interés en que esto de alguna manera sea una operación concreta por toda el tema de uranio que tiene Irán de por medio. Hubo una advertencia en las Naciones Unidas, hubo una advertencia del gobierno americano que esta operación debía parar, no se hizo y ahora estamos viviendo las consecuencias. Ok, hemos hablado de las escasas posibilidades de que directamente Estados Unidos se involucre por una serie de factores, pero en cambio hay quienes consideran que Rusia directamente querrá involucrarse más allá de estar concentrado en su frente con Ucrania. ¿Lo ve factible? Yo no lo veo factible al momento. Considero que Rusia está muy interesado en tener un llamado a la paz de alguna manera con Estados Unidos de por medio. Sin duda, Rusia es una potencia que tiene toda la capacidad para hacer un poco de ruido dentro de lo que ya tenemos, pero no veo esa posibilidad sucediendo, Carlos. Creo que Estados Unidos, Israel ya como nación tiene la mejor tecnología, la mejor inteligencia del mundo. Creo que es el simple nombre de Rising Lion, la operación que se dio pues el fin de semana, nos deja mucho que decir, y más como analista de inteligencia. Es una operación que tiene todavía un sinnúmero de vectores que pueden continuar, y hay un sinnúmero de operaciones de medio que no permitirían que Israel sea un lugar en donde cosas de alto valor. Muchas gracias, Ricardo Carrión, experto en seguridad y en inteligencia estratégica. Volviendo en cambio a nuestra realidad, Ecuador-Israel. Nos contaba un grupo de periodistas la semana pasada, el presidente Noboa, lo positivo y lo impresionante que fue su reunión con Netanyahu, más allá de la historia de filtros y procesos que hay que pasar antes de poder darse la mano con él. Y el interés que demostró en retomar la ayuda que el gobierno de Guillermo Lasso se había perdido de cooperación con él. Esto puede retrasar, no cancelar, todos esos planes de cooperación que había en armas, inteligencia, equipamiento, tecnología, etcétera. Me imagino que unos días se va a retrasar porque ahora todo el Estado de Israel está concentrado en esta guerra, pero nadie en Israel espera que esta sea una guerra muy larga. Se habla de días o pocas semanas. No creo que está en el interés de nadie que sea una guerra de muy larga, de muchos días. Y creo que el país, Israel y el mundo va a ser diferente cuando esto termine. O sea, creo que va a haber un respiro de paz y de tranquilidad que nos va a dar una gran oportunidad a Israel para fortalecer esos lazos con el Estado de Ecuador. Saludo su esperanza, pero esto nunca va a terminar. Yo creo que estamos muy cerca del fin. Dios quiera. María Clara. Carla Delgado de Coavisa recogió el testimonio de una ecuatoriana que vive ya más de 30 años en Israel respecto a la situación que experimentan en Tel Aviv. Ecuatoriana. Vive en Israel desde hace 35 años. Ella está en Bat Yam, una ciudad situada en la periferia al sur de Tel Aviv. Concede unos minutos a Televistazo a pesar de que en el momento de la entrevista, Israel empezó a ser atacado luego de la escalada de violencia con Irán. Ya cayeron ahorita 3 misiles cayeron en Tel Aviv. Yo estoy cerca de Tel Aviv. De aquí a 2 cuadras ya empieza Tel Aviv. No he salido de la casa porque, primero que todo, yo sufro de los nervios. A mí me coge el asma y entonces no prefería estar en la casa. Tampoco he dormido. Vive en un edificio antiguo que con cada ofensiva se movía, por lo que muchos de sus vecinos empezaron a bajar al búnker, que no se había utilizado desde que ella vive ahí.
Pues los niños siempre están asustados porque cuando suena la alarma pues les ataca el pánico. Este viernes la Cancillería dio recomendaciones para los compatriotas que viven ahí, como identificar albergues y las zonas de seguridad más cercanas, que se informen en los canales oficiales de la Cancillería ecuatoriana, destacando que la situación de seguridad en Israel puede variar repentinamente y que se contacten con la sección consular de la Embajada de Ecuador en Israel o al correo electrónico secu-tel-aviv@cancillería.gov.es. Sugiere a los ecuatorianos reconsiderar y evitar los viajes planificados a Israel y la región. Bueno, justamente eso iba a hablar algo sobre la situación de nuestros connacionales allá. La embajada cerró todo tipo de atención este fin de semana. Salir para quienes deseen salir. El aeropuerto es Ben Gurión, ¿verdad? Correcto. O ir eventualmente más adelante, sobre todo por razones de turismo y algunos de estudios. ¿En cuánto tiempo más calcula que será posible? Me parece que la última fecha que vi es que Ben Gurión está cerrado hasta el 23 de junio, pero mi recomendación para todos es que Israel, en este caso específico, es un país blanco y negro. Cuando el aeropuerto está abierto y los cielos están abiertos, es un país seguro y abierto para el turismo. Cuando están cerrados no hay cómo llegar y no hay que hacer un esfuerzo para llegar tampoco porque será un esfuerzo fortuito. Información útil. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, un reporte sobre las repercusiones en lo petrolero que tiene para el Ecuador el actual conflicto en Medio Oriente. En la defensa de su existencia, Israel ha incurrido sin duda en excesos y errores, pero sigue comportándose como lo que es una democracia. Sin embargo, lo que evita ahora una guerra nuclear puede generarle una reacción solidaria con Irán de Pakistán. La ONU y las superpotencias han sido incapaces de garantizar la extinción de Israel. Ese pueblo no se va a inmolar una segunda vez, aunque arda el planeta entero. Se vio en el espejo de Ucrania. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Proseguimos con Patricio Díaz, que recogía en una crónica de Coavisa la repercusión en los mercados internacionales y en especial del petróleo de la actual guerra entre Israel e Irán. El precio del petróleo WTI se disparó. Este viernes llegó a $73 por barril y es un incremento de un 5% producto de las tensiones en Medio Oriente.
Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Está en medio de un conflicto con Israel. Esas tensiones encendieron las alarmas en los mercados y el temor se reflejó en la subida de los precios. En abril estaba bajo los $59. Para inicios de mayo llegó a 57. A finales de ese mes se recuperó hasta 60. El 9 de junio llegó a 65, el 11 a 68 y se mantuvo ayer. Este viernes llegó a los 73. Hace que los mercados se asusten, ya que podría haber una posible para de los pozos petroleros, y tomen en cuenta que podría haber un déficit de oferta de producción y por ende los precios comienzan a levantarse. Pero si se complica la situación en Medio Oriente, según Baldión, las previsiones internacionales indican que puede superar $100 el barril. El temor es que esa confrontación pueda bloquear el estrecho de Hormuz, desde donde sale la producción de los principales exportadores de petróleo del mundo. Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes. De ahí sale entre 17 y 20% de la producción mundial. Pero a lo que iba, a propósito de lo que Patricio Díaz dice ahí, es que según usted esta guerra no se va a complicar más. ¿En qué basa esa seguridad? Principalmente que Israel se comporta como un país responsable. Segundo, Israel fue muy claro en los objetivos. Los objetivos de esta guerra se basan en dos cosas: eliminar la capacidad nuclear de Irán y eliminar la capacidad de misiles balísticos. Tanto en cuanto esta operación militar llegue a esos objetivos, la guerra va a terminar. Hasta ahora Israel no ha mencionado que tiene ningún interés en destruir infraestructura masiva de Irán, y dentro de esa infraestructura está la parte petrolera. Ahora, cuando yo le decía que me extrañaba y que no compartía su seguridad de que va a venir la paz, pensaba un poco más atrás. Israel nació producto de desaparecer otro país, que fue Palestina. Y mientras esa injusticia no se subsane, aunque ustedes están a favor de un Estado palestino, ustedes no están en contra, pero mientras esa injusticia no se subsane, yo entiendo que los palestinos lo que quieren no solo que les repongan su Estado, sino que desaparezcan ustedes. Mientras eso no se subsane, la guerra nunca va a terminar. No voy a entrar en una discusión histórica, pero un país Palestina nunca existió, la paz va a llegar cuando uno ve un poquito más lo que está pasando en el Medio Oriente. Israel, con los acuerdos de Abraham en el gobierno anterior de Trump, llegó a un acuerdo bilateral, comercial, incluso diplomático con algunos países árabes. Ya se está hablando de que Israel va a normalizar relaciones con Arabia Saudita, con Siria, con Líbano. El terminar con este gobierno en Irán va a ser como, para mí, es una opinión muy personal, va a ser como liberar el corcho de una botella a presión, y creo que muchos países en la región van a acudir a Israel como los han hecho otros para buscar lo que Israel de verdad sabe hacer: vender tecnología, vender paz, vender esperanza. Y creo que estamos muy cerca de llegar a eso. Gracias por sus precisiones y aclaraciones. En verdad, abundar en eso sería remontarnos en la historia, y no dudo que algún rato encontraremos, cuando esta fase de la guerra pase, esa ocasión. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, ya el bloque final, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de Carlos Vera. En la defensa de su existencia, Israel ha incurrido sin duda en excesos y errores, pero sigue comportándose como lo que es, una democracia. Sin embargo, lo que evita ahora, una guerra nuclear, puede generarle una reacción solidaria con Irán de Pakistán. La ONU y las superpotencias han sido incapaces de garantizar la extinción de Israel. Ese pueblo no se va a inmolar una segunda vez, aunque arda el planeta entero. Se vio en el espejo de Ucrania.
Ambienza seguirá construyendo hogares para más de 50,000 personas hasta el 2025. Ha generado más de 25,000 empleos, pero su verdadero valor está en lo que ha sembrado en cada comunidad: inclusión, solidaridad y desarrollo humano. Más de 350 niños y jóvenes cuentan con beca deportiva en su escuela de fútbol, y más de 300 alumnos participan activamente en su escuela de natación, promoviendo un desarrollo integral en la juventud. Programas como Mi Casa, Mi Jardín e Ilumina tu Casa fortalecen la identidad y cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Hoy, esta visión social da un nuevo paso con la firma de una alianza estratégica social junto a Fundación CRISFE, con proyectos como construir una unidad educativa para 1,800 niños y el desarrollo de la primera ciudad deportiva, que beneficiará a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles espacios para crecer, aprender y soñar. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Vera a su manera, crítico e independiente. Cerramos al final del espacio con el rito que ha establecido para este segmento María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Corresponden precisamente mis preguntas para nuestro invitado central, el ingeniero Gad Czerninski, recordándole que las respuestas deben de ser en términos de sí o no. La primera pregunta para usted: ¿cree que Estados Unidos debe de involucrarse a corto plazo en el ataque a Irán, sí o no? Sí. Con respecto a lo mismo, involucrar a Estados Unidos directamente en este ataque, más allá de la ayuda significativa que les han dado, ¿sería globalizar la guerra, sí o no? No. La tercera: son más de 120 países los que votan contra Israel en las Naciones Unidas cada vez que hay una resolución respecto a su forma de defenderse. ¿Significaría esto un mensaje respecto a que deben variar o flexibilizar su política de defensa, sí o no? No. La cuarta: ¿cree usted que Israel teme que, a pesar del respaldo y el apoyo, en algún momento el resto del mundo, si tuviera que escoger, lo volvería a dejar solo, como sucedió con el pueblo judío y Hitler, sí o no? No. La quinta y última: ¿reconocen ustedes que los bombardeos contra Hamas en Gaza han existido demasiadas víctimas inocentes que ahora vuelven la opinión mundial más crítica con Israel, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Los sí y no de Gad Czerninski Sheffield dan para otro programa, pero será cuando haya otra oportunidad. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Un gustazo. Creemos que todo lo que ha dicho él es muy esclarecedor y revelador respecto a la posición de Israel en esta guerra. Yo creo que Israel representa a la cultura occidental, al sistema democrático, y a pesar de lo que he reiterado en la emisión, sus excesos y errores se explican, no se justifican, por la posición en que el mundo lo ha dejado y de la cual aprendieron ya una dura guerra que nos llevó, en una dura experiencia que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Cierto es que los capítulos de la historia no se repiten, pero aquí ha pasado algo peor, se han agravado. Aquí hay un grupo de países todavía en Medio Oriente que viven a base de declararle la guerra y de despertar a su población en la motivación por acabar con otro. Es como que si Perú alentara a toda su población, o lo hubiese hecho, a recuperar el Ecuador cuando le perteneció por el Tahuantinsuyo. O si Colombia dijera una cosa como leitmotiv cuando fuimos parte de la Gran Colombia. Esos fanatismos, esas visiones antihistóricas, ese radicalismo no cabe. Y cuando hay un país valiente que se atreve a jugarse su propia supervivencia, no solo para demostrar la suya, sino para levantar los valores occidentales, debemos respaldarlo, sin dejar de ser críticos, sin dejar de estar inconformes, pero tampoco podemos dar clases, porque nadie puede librar una guerra perfecta.
y mucho menos una guerra limpia. Eso no existe. En este conflicto actual han tratado de atacar sitios estratégicos para lograr la menor cantidad de bajas, pero sobre todo la mayor cantidad de destrucción de armas nucleares, mientras el enemigo responde exactamente lo contrario. No lo olviden. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estará con nosotros Andrés Castillo, vicepresidente de la Comisión de Seguridad, para tratar el tema sobre la ley de inteligencia. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen muy buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes.